Shalom a todos, bienvenidos al estudio de la parashá de esta semana. La parashá de esta semana es una parashá combinada que lleva por nombre Tazria y Metzorah, que en español quiere decir ella concebirá y lepra. La sección de la Torá a estudiar esta semana se encuentra en Levítico capítulo 12 verso 1 al capítulo 15 verso 33. La sección de Haftará, la sección de los profetas, a estudiar esta semana está en Isaías capítulo 66, verso 1 al verso 24. Y la sección de los evangelios se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 22 al 35 y Marcos capítulo 1, versos 35 al 45. El estudio de esta semana, de acuerdo con lo que se estudia justamente en la Torá, es sobre la lepra. Entonces, este estudio lleva por nombre Yeshua y los leprosos. Vamos a ver a continuación dos casos emblemáticos en el Brit HaHashah, o también conocido como Nuevo Testamento, sobre interacciones de Yeshua con leprosos. Vemos dos tipos distintos de proceder con profundos mensajes en cada uno de esos casos. Comenzamos leyendo en Marcos capítulo 1, verso 40 al 41, lo siguiente. Y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, Yeshua, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Irónicamente, al tocar y limpiar al leproso, el maestro contrajo la impureza ritual. Aunque el leproso fue sanado, Yeshua mismo quedó impuro. ¿Por qué tendría Yeshua que haber hecho esto? Él podría haber sanado al leproso con simplemente decir una palabra. ¿Por qué tocó al leproso? Volverse ritualmente impuro no es un pecado. Al tocar al leproso, Yeshua no ha pecado. Algunos podrían objetar que el Mesías no podía volverse impuro, pero esa objeción proviene de un malentendido de lo que es la impureza ritual. La impureza y la contaminación ritual no son un estado moral ni el resultado de ningún pecado. Es una condición humana. Negar a Yeshua la posibilidad de contraer impurezas rituales es negar su humanidad. Al tocar al leproso, Yeshua solo se colocó a sí mismo en un estado de impureza ritual. Fácilmente podría remediar la impureza ritual mediante una inmersión en una mikveh. Tal inmersión era un requisito previo para ingresar justamente al templo. Sin embargo, en los días del templo, contraer intencionalmente la contaminación ritual tocando a un leproso consistía en un tabú social. Algunos teólogos sugieren que al tocar al leproso, Yeshua pretendía mostrar a sus discípulos que las leyes de pureza ritual de la Torá son obsoletas. Pero, más bien al contrario, después de curar al leproso, el maestro le dijo lo siguiente. Lo leemos en Marcos capítulo 1, verso 44. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie. Más bien ve, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que mandó Moisés en cuanto a tu purificación para testimonio a ellos. Entonces, ¿por qué Yeshua tocó intencionalmente al leproso? Al tocar intencionalmente al leproso para curarlo, Yeshua ilustró su principio rector de que la preocupación por el sufrimiento humano debe tener prioridad sobre las preocupaciones ceremoniales. En relatos similares, Yeshua deja de lado las prohibiciones del Shabbat para realizar curaciones sobre la base de lo que dice Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso lo dijo él justamente en Mateo capítulo 12, verso 7. Cuando dijo: y si supieseis qué significa
misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Es decir, mostrar misericordia a un ser humano aliviando su sufrimiento debe tener prioridad sobre las prohibiciones ceremoniales y rituales. La tradición judía sobre el Mesías ofrece otra forma de ver la historia de Yeshua sanando al leproso. En el Talmud, que es un documento tradicional judío, explica que el siervo sufriente de Isaías, capítulo 53, verso 4, toma la enfermedad de la lepra sobre sí mismo por el bien de Israel, o no solo la lepra, sino también todo tipo de enfermedad, y por lo tanto es llamado el leproso. El Mesías toma sobre sí las enfermedades de Israel. Eso primeramente lo leemos en Isaías capítulo 53, verso 4, cuando dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y en qué parte del Talmud menciona lo que dijimos sobre el Mesías leproso? Eso está en el Tratado de Sanedrín, folio 98, lado B. Dice: y los rabinos dicen, el leproso de la casa del rabino Yehudá Hanasí es su nombre. Como está dicho, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto lo dicen ellos hablando justamente sobre el Mesías. Unos rabinos pensaban una cosa y otros rabinos pensaban que el Mesías se le llamaría el leproso de la casa del rabino Yehudá Hanasí. Esto es un tema muy interesante y además este material nos demuestra que en la antigüedad algunos rabinos asociaban a Isaías capítulo 53 con el Mesías, a pesar de que hoy día muchos lo niegan. Seguimos entonces. Así como tomó Yeshua intencionalmente sobre sí mismo la impureza del leproso para curarlo, también tomó sobre sí mismo nuestro pecado para limpiarnos de él. Él tomó sobre sí mismo nuestra culpa para absolvernos justamente de ella, y Él tomó sobre sí mismo la inmundicia humana, sacrificándose por nosotros para salvarnos. Pasemos ahora al segundo caso, el caso de Yeshua y los 10 leprosos. Fuera de cierto pueblo en la frontera entre Galilea y Samaria, un campamento de leprosos se había apostado a poca distancia del camino para que pudieran solicitar caridad o tzedaká sin contaminar a nadie según la ley levítica. La noticia de la llegada del maestro lo había precedido y los leprosos lo esperaban expectantes. Como todos los demás en Galilea, los 10 leprosos habían oído hablar de Yeshua. Sabían de cómo había sanado a otros leprosos. Lo consideraban su única esperanza de curación y limpieza. Cuando iba a entrar a la aldea Yeshua, los 10 leprosos, como leemos en Lucas capítulo 17, verso 13, se pararon a la distancia y le gritaron: ¡Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros! Ellos, envueltos en andrajos y vendajes, parecían muertos bailando mientras gritaban y saludaban para llamar la atención del maestro. Recordemos que la Torá prohibía a los leprosos entrar en las aldeas y en centros poblados. Lo leemos en Números capítulo 5, verso 2, cuando dice que mande a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado por muerto. Y en el Levítico capítulo 14, verso 1 al 3, también leemos lo siguiente: y habló el Señor a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, y ahí continúan los demás versos. Pero esto nos muestra que
el leproso tenía que vivir justamente fuera de todo centro poblado, fuera del campamento, y que justamente también la revisión del leproso por el sacerdote se realizaba fuera del campamento. Los leprosos formaban pequeñas colonias fuera de los pueblos y ciudades. Ellos vivían en lugares solitarios, mendigando comida y en muchos casos esperando morir. Solo encontraban compañía junto a otros leprosos. El maestro los miró con compasión, pero no se acercó a ellos en esta oportunidad. En cambio, él les llamó de nuevo, diciendo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, como leemos en Lucas capítulo 17, verso 14. Eso significa que él ya los había sanado. La Torá requería que el sacerdocio inspeccionara visualmente la carne de un leproso para asegurarse de que la lepra había desaparecido antes de someter al leproso a los rituales de purificación necesarios para eliminar su contaminación ritual. Yeshua les dijo a los leprosos que fueran a los sacerdotes para que pudieran confirmar la curación y llevar a los leprosos a través de los procedimientos de sacrificio y rituales necesarios para ser considerados limpios. Esto demuestra que Yeshua en ningún momento aconsejó en contra de guardar la Torá. En cambio, la autoridad de la Torá se reconoce plenamente en todo el Brit Hadashah, o lo que se conoce también como el Nuevo Testamento. ¿Por qué podemos pensar nosotros que Yeshua se mantuvo a la distancia cuando en otras ocasiones, como leímos en el primer caso, él no dudó en contraer la contaminación ritual del leproso, tocando justamente al leproso para sanarlo? La respuesta a esto es que recordemos lo que dice Lucas capítulo 17 verso 11, justamente unos versos antes de esta historia de los leprosos. Dice que él estaba en camino a Jerusalén y quería mantener justamente, como iba a Jerusalén, un estado de pureza ritual para la peregrinación. Las instrucciones de Yeshua probablemente sorprendieron y decepcionaron a los 10 leprosos. El problema era que los leprosos aún no habían sido sanados cuando Yeshua les dijo esas palabras. Una mirada a su propia carne confirmaba que la lepra aún se aferraba a ellos. Mostrándose a los sacerdotes mientras su cuerpo aún soportaba la aflicción, no iba a servir de nada. En encuentros de sanación anteriores, como vimos en el primer caso, el maestro había tocado al leproso sin importarle la contaminación ritual en la que incurría como resultado. Esta vez, como lo leemos también de parte de Eliseo en la historia de Naamán, Yeshua les instruyó a actuar con fe y seguir su camino. Es decir, Yeshua les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y justamente como ellos tuvieron fe y actuaron de acuerdo a lo que Yeshua les dijo, en el camino ellos fueron sanados de la lepra. Es decir, por haber demostrado su fe en las palabras del maestro. Y vemos justamente un paralelo en el caso de Naamán. Vamos a leerlo en 2 de Reyes capítulo 5 verso 10 al 11, que dice: y Eliseo le envió un mensajero que le dijo a Naamán: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y entonces Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, o sea, pensaba, saldrá él luego y estando de pie, invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué vemos aquí? Primero, que Naamán, si leemos ese capítulo completo, vemos que él llegó justamente a la puerta de la casa de Eliseo y Eliseo no quiso salir. Eliseo le envió un mensajero con justamente las instrucciones y Naamán pues pretendía que Eliseo saliera, que se pusiera de pie delante de él, que invocara el nombre del Señor, que alzara incluso sus manos y tocara a Naamán para que fuera sanado. Naamán esperaba mucho más de lo que recibió, cuando lo que recibió era justamente lo que Naamán necesitaba. Eliseo no le negó las instrucciones, Eliseo se las dio, pero Naamán esperaba ver toda una ceremonia y
todo un espectáculo para su sanación. Más adelante leemos que Naamán le hizo caso a sus siervos y cumplió con lo que Eliseo le había ordenado, y Naamán fue sanado de su lepra. Entonces, a pesar de su desilusión, los leprosos le tomaron la palabra a Yeshua e hicieron lo que él dijo. Mientras viajaban para encontrar un sacerdote, la lepra desapareció milagrosamente de sus cuerpos. Bien, hasta acá el estudio de esta semana, deseándoles a todos ustedes un Shabbat Shalom y que el Eterno bendiga la vida de cada uno grandemente.